Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes algunas ideas, algunos conceptos que puedan ser importantes para usted, para su familia, para sus amigos. En esta oportunidad, pues quiero compartir varios proverbios, varias ideas, varios pensamientos comunes. Uno era de Juan Pablo Duarte: sed justos lo primero, si queréis ser felices. Otro era de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay un refrán popular, ya compartido por mucha gente, un refrán de pueblo: por la plata baila el mono. Interesante, ¿verdad? Cuando no hay grasa, como dicen por ahí, la gente como que no quiere actuar, no quiere moverse, no quiere participar. Otro refrán popular que mucha gente comparte: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Parece que en el argot político pues se tiene esa creencia. Y muchas veces pues cuando se hacen las críticas a los gobiernos, a los políticos, a los funcionarios, y sobre todo cuando la gente se cansa de ver cosas que no se arreglan, pues muchas veces la gente pues se consuela diciendo este tipo de pensamiento: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Por otro lado, y ya esto lo hemos compartido en algunas otras oportunidades, las leyes y los tratos injustos provocan rebeliones. Habíamos estado analizando en sesiones anteriores ese pensamiento de Mahatma Gandhi que decía: ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. ¿Cuánta falta hacen este tipo de líderes en nuestras sociedades? Líderes auténticos, creíbles, que con su ejemplo pues dejaron un legado que todavía la gente pues le sigue, los imita, los recuerda. En este sentido, pues, estos pensamientos pudieran a nosotros acompañarnos. En el día de ayer tuvimos una presentación interesantísima con el general retirado Javier Dotel y enfocamos todos aquellos aspectos desde la óptica de un hombre de armas, en función de lo que es el entrenamiento militar, en función de lo que es la disciplina, las leyes, las normas que rigen el ambiente militar. Y sin embargo, pues detectamos algunas oportunidades en el día de ayer, en función de que, según nos explicaban, desde el momento en que una persona pues decide formar parte de las filas, en ese mismo momento renuncia a una serie de prerrogativas que tienen los ciudadanos civiles. Entre otras cosas, esa posibilidad de ser beligerante, de tener una opinión, de poder denunciar, de poder decir lo que se piensa al público. Y en este sentido, pues, son de las cosas que llamaron a nosotros poderosamente la atención, tratándose de significar realidades que están protegidas por nuestra Constitución y que también consagran los derechos humanos. A propósito de que en estos días ha estado aquí en la presencia en la República Dominicana, pues esa Comisión de los Derechos Humanos, ventilando casos de violaciones a los derechos humanos en otros países. Pues este tema de si se trataría de una violación o no a un derecho fundamental como es el de la libre expresión del pensamiento, son de las cosas que estaríamos nosotros pues preguntándonos y dejándole las preguntas a los conocedores de las leyes. Y precisamente en el día de hoy, miércoles como hoy, pues siempre tenemos la participación de nuestro jurisconsulto en materia pues de todo lo que es la parte legal, todos estos enfoques. Y antes de entrar pues con este invitado especial que tenemos, pues nos gustaría pues comentar algunas cosas previas. Se supone que la democracia se basa en un gobierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo, y que las Fuerzas Armadas pues son parte de la sociedad y se nutre precisamente de la gente que está en la sociedad, gente que son del pueblo, que deciden en un momento dado pues dar el paso y hacer carrera militar. Y estas personas llegan pues con la educación y la formación que traen desde sus familias, desde sus pueblos, los temas culturales que manejan y dominan. Por lo tanto, la gente que trabaja, la gente que se enlista, pues ya deja de ser civil y se convierte en un militar, pues son gente del pueblo, que no escapan por esta razón de los males sociales que tiene el pueblo común, las familias, sobre todo las mismas familias de estas personas que ya son parte de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, policía, ejército, marina, pues también la mayoría de sus familiares son civiles. Es decir, que tienen que convivir con esposas, familiares, hermanos, hijos, que son civiles y que se rigen por normas distintas a las que rigen pues a los militares en su quehacer. Entonces, por otro lado está ese conocimiento, esa cultura, esa creencia y ese derecho que aparentemente se mantiene con el tema de que las Fuerzas Armadas se deben al poder civil, es decir, el poder legítimamente constituido. Y entonces, todos estos temas, cuando uno comienza a verlo como un todo, pues nos permite ir preguntando cosas, de manera que los conocedores de la parte jurídica, pues pueden perfectamente empezar a realizar sus análisis en este sentido. Quisimos hacer este preámbulo para poder entonces entrar en materia con nuestro invitado, pero antes quisiéramos pues compartir los hallazgos brevemente que en el día de ayer tuvimos. Nos dimos cuenta de que existe adoctrinamiento en las Fuerzas Armadas, que ese adoctrinamiento viene de un pensamiento positivo, que es lo que debe constituir la práctica militar. Pero sin embargo esto crea automatismo, una relación de dependencia entre el superior y el subordinado, donde de manera automática se van realizando las instrucciones, que esto crea en un porcentaje un poco de alienación mental, en el sentido de que el reflexionar antes de tomar decisiones pues le deja poco espacio a las personas que reciben instrucciones, y que existe una ley orgánica de las Fuerzas Armadas que instituye a que los subordinados pues tengan que acatar y cumplir con las órdenes que se le dan. Pues queremos hacer en este momento una breve pausa para compartir y analizar sobre este tema con nuestro jurisconsulto, René del Rosario. Volvemos en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Estábamos resumiendo brevemente pues los hallazgos que tuvimos en el día de ayer, y se nos quedaron tres importantes antes de dar paso a la entrevista central del día de hoy. Que los miembros de las Fuerzas Armadas pues no tienen derecho a la libertad de expresión y otras libertades consagradas en los derechos humanos y en la Constitución de la República. Que un soldado puede ser castigado por no acatar una orden o por hacer una denuncia, que se puede crear un conflicto de interés o un dilema ético cuando se deben acatar órdenes que pueden violar normativas o que inducen a hacer algo incorrecto. Y en un contexto pues como el que vivimos en República Dominicana, donde se suceden escándalos que normalmente involucran a alguna persona pues que está enlistada en alguno de los cuerpos castrenses. Estos son temas que llaman la atención, y precisamente vamos a analizar estas cosas desde el punto de vista jurídico con nuestro invitado de los miércoles, el jurisconsulto, René del Rosario,
Bienvenido a Conceptualizando. Buenas tardes. Creí que te ibas a deshacer de mí porque el miércoles tuve una situación de salud, pero se te peló el billete. No, pero yo pienso que tú te sanaste ya. Ya estoy nuevo. ¿Nuevo? Nuevo, un trinquete. Ah, pues eso es importante. ¿Cómo te sientes, René? Bien, no hay ninguna queja. Es un tema muy espinoso, el tema que usted está dando en el día de hoy, porque fue un tema tabú, igual que el tema de la religión en República Dominicana, especialmente la religión católica. Porque en República Dominicana el tema militar había sido, y digo había sido porque se ha democratizado un poco más por linajes. Es decir, en las academias militares de donde se egresan los cadetes, no donde van los conscritos, los cadetes, había sido un tema de familia. Y este muchacho es el hijo del general fulano, y entonces se le trataba diferente al resto. Sí, eso trajo como consecuencia un retroceso en ese proceso formativo, porque las calificaciones en ese momento no se hacían sobre la base de los talentos y las virtudes. De los méritos. Ni de méritos, sino sobre la base de la tradición, de que ese muchacho era o no era. Sí, de tal suerte entonces que el resultado de aquello ha desenvainado en las Fuerzas Armadas de ahora, donde muchos de esos cadetes apadrinados, ¿no? Son ahora los generales activos y algunos que han salido en retiro. René, afortunadamente ya eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Sí, ha ido cambiando. Yo tengo aquí una batería de preguntas para ti en función de este tema. ¿Qué tanto derecho a la impunidad pueden tener los que están en nuestras filas cuando cometen delitos? Mire, parecería como que voy a comenzar defendiendo los guardias. Defienda lo que usted quiera. No, yo no voy a defender. No, usted puede defenderlo, usted es abogado. Sí, pero yo no. Para defender que están los abogados. No, también estamos para decir la verdad. Pues diga la verdad. Bueno, mire, en República Dominicana, la base es histórica, reciente, hubo un conflicto importante en donde una parte de los militares combatió al pueblo en combate abierto. Estamos hablando de la revolución de 1965. ¿Qué pasó? A raíz del triunfo del sistema democrático, por suerte para la República Dominicana, como siempre, se inicia una persecución, pero una persecución de grupo. Casi nadie quiere hablar de eso, pero eso fue una cosa que pasó. Y entonces, la clase militar, que definitivamente perdió el conflicto, porque no pudo sacar a un jefe de Estado, porque no pudo sacar posiciones importantes, terminó siendo perseguida socialmente. Usted va a recordar, porque usted oyó esa palabra, tú te vas a casar con un guardia, no importa el rango que tuviera. Familias dominicanas discriminaban, y todavía, pero ya no tanto, pero discriminaron, estamos hablando hasta los 95, 96 por ahí. ¿Es reciente? Recientemente, discriminaban de manera importante a la función militar. Eso es un guardia, cuando es un ser humano, ¿verdad? Entonces esto trajo como consecuencia que hubiesen situaciones como, por ejemplo, que no hay forma de explicar los salarios en las Fuerzas Armadas. No hay manera de explicarlo, más que no sea un salario de castigo, de menosprecio. De todas maneras, los guardias estoicamente, puedo yo decir, han soportado esto, se han ido superando académicamente y algunos han cogido otros senderos y se han buscado su cuarto. Exacto, y ahí cae en el tema del delito. Y han cometido delitos que algunos han sido sancionados por esto y otros no, como es normal. Cuando se comete delito, hay una media de personas que cometen el delito que el brazo punitivo del Estado no le alcanza. O bien, porque cuentan con el apañamiento del investigador, el investigador no quiere investigar eso, o porque son más inteligentes que el investigador, y entonces, muy a pesar de que el investigador quiere esclarecer los hechos y dar con el autor material del hecho, no puede, o bien porque el azar lo favorece. ¿Y no pudiera eso tener que ver con aquello que la gente llama a los anillos de poder, que también se protegen? Lo que pasa es que al venir, y estamos viendo los elementos históricos recientes, partimos de 1965, al venir, 2 años antes hubo un derrocamiento militar.
Entonces, el resto de los jefes de Estado, después del profesor Juan Bosch, 1963, ha tenido cuidado en no entrar en abierta conflagración con las élites militares y han hecho sus anillos de poder en torno a las élites militares, religiosas y económicas. O sea, no es que no han habido razones políticas, sociales para derrocar a otros jefes de Estado. Es que ellos no han dado el chance de que lo derroquen. Se han protegido De esa élite militar, y entonces, como tú no le pagas salarios decentes, el profesor Eugenio Zaffaroni tiene una tesis que hay algunos delitos que financian otros delitos. Corrupción administrativa, connivencia en el tráfico de armas, connivencia en el tráfico de estupefacientes, connivencia y apañamiento en las investigaciones por parte de jefes policiales y militares. Y eso, yo sé como político que ellos están haciendo eso, pero yo lo dejo porque ellos me protegen a mí. Eso ha pasado en República Dominicana. O sea, que se prefiere no tocar esa tecla. Sí, eso ha pasado. Cuando el Ministerio Público asume el control de las investigaciones, que es lo que pasa actualmente en República Dominicana a raíz de la promulgación del Código Procesal Penal, entonces las investigaciones de los delitos ordinarios ya no corresponden a jurisdicciones especializadas. Y por eso tú has visto que a partir de 2004 comienzan a caer jerarcas policiales y militares por delitos comunes. No quiero dejar dicho que antes no se cometían. Lo que quiero dejar dicho es que otras entidades sociales, jurídicas, el Ministerio Público, lo están investigando, y antes investigaban ellos mismos. O sea, eran juez y parte. Ellos mismos investigaban, y entonces era muy difícil. Era más difícil esclarecer el hecho. Tenemos historia de generales que andan por ahí y que todo el mundo les señala como sicarios y gatilleros de la policía, de las Fuerzas Armadas, paleros, pero nadie se atreve. O riquezas que son imposibles. Y riquezas que son imposibles de justificar desde el punto de vista de un análisis económico. Una persona que no tiene una actividad empresarial declarada, conseguir riqueza en una actividad empresarial es difícil, Por eso es. O una actividad profesional. Mi papá dice que son 40 años para armar una riqueza decente de $2 millones, no muy grande tampoco, son 40 años. Trabajando. Sí, 20 no, son más, son 10 después que te gradúas de la universidad para aprender, 10 para que la gente sepa que tú sabes, 10 para iniciar la orquesta económica, y 10 más para los frutos, para buscar los frutos. 40 y después pagarlo en el médico, porque ya. Evidentemente. Entonces, de repente tú has visto y conoces de carreras militares y policiales que están colmadas de unas riquezas injustificadas desde el punto de vista económico. Mira, con este tema del adoctrinamiento, que tiene mucho que ver con la parte de lo que es el proceso de entrenamiento pues que tienen los militares, se habla de que se lleva muchas veces al automatismo. Y la pregunta que yo te hago para llevarlo a tu terreno es si este adoctrinamiento y automatismo, que muchas veces lleva a la alienación mental de algunas personas, no es una violación al libre desarrollo de la personalidad, cosa que está protegida por nuestra Constitución. No. Lo primero que nosotros debemos orientar a los amables y a las amables televidentes es cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, para entonces poder entender por qué ese adoctrinamiento. De hecho, ese adoctrinamiento es necesario. ¿Sí? Pero vamos a ver si la misión de las Fuerzas Armadas se está cumpliendo en el mundo pragmático o si solamente se ha quedado en el mundo ideal. Para encontrar eso debemos ir no a la ley orgánica, sino a la Constitución. A la Constitución, claro. Y el artículo 252 dice que la misión y el carácter de la defensa nacional de las Fuerzas Armadas es la defensa de la nación y que está a cargo de las Fuerzas Armadas, y por tanto su misión es defender la independencia y soberanía nacional, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. ¿Qué pasa? Que es posible que una persona o un grupo de personas malvados quieran afectar, ya bien sea la independencia, la soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución o la institucionalidad, y haya que ir a una conflagración bélica de la naturaleza que sea. Entonces, esa persona que está encargada de eso
a título desde el conscripto hasta el comandante general, es una persona que tiene que cumplir esas órdenes sin elementos deliberativos y sin cuestionamiento. El tema viene cuando las órdenes no tienen una superioridad ética. De hecho, ya aquí se juzgó, y me remonto otra vez a un dato histórico, 1962. Se estaban juzgando a unas personas que se le acusaba de haberle dado muerte a las hermanas Mirabal. Y una de las líneas de defensa que se montó fue que ellos habían obrado bajo el debido mandato. Y que como ellos obraron bajo el debido mandato, no podía sancionársele la debida obediencia. Fue exactamente el término que se usó en aquel entonces. Desde entonces, porque fueron condenados, quedó establecido legalmente en República Hay una Dominicana, jurisprudencia. sí, ahí en ese momento inicia, que la debida obediencia tiene un límite. Debe estar basada en la superioridad ética. No puede ser una ley, un mandato, un mando, ¿verdad? Una orden para cumplir una obra que sea ilegal. Entonces, por eso tú vas a ver, Lilian, fuera de las Fuerzas Armadas es un poco difícil comprender ese tema, porque siéntese, párese, brinque. Lo que se está buscando, y ese es el origen, que luego se coja otro camino, es otra cosa, que este soldado, en el hipotético e improbable caso que debiese salir a defender la soberanía nacional, la Constitución, las instituciones, y haya que hacer lo que haya que hacer, eso incluye que lo maten o matar. Una guerra es eso. Repeler una poblada, hay que matar gente a veces. Se da situaciones, ¿verdad? No puede tener elementos deliberativos y que no, porque no. Cumplir. Las órdenes se cumplen. Y punto. Entonces, esa es la misión y ese es el carácter de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de la Constitución de la República. Podrán asimismo intervenir cuando lo disponga el presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social, económico del país, mitigar situaciones de desastre, calamidad pública, incurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener y restablecer el orden público en casos excepcionales. Son esencialmente obedientes al poder civil, apartidista y no tienen facultad en ningún caso para deliberar. René. Eso dice la Constitución. René, sí, perfecto. La Constitución de la República está supeditada a los tratados internacionales. Sí, así es. Existen tratados internacionales que hablan de derechos humanos. Todo, pero es que aquí no se viola derechos humanos. No, pero perdón. Si existe esa concatenación, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Sería una violación a la Constitución de la República y a los derechos humanos que una persona sea castigada por denunciar algo incorrecto, aunque eso ocurra dentro de las Fuerzas Armadas? Es que cuando tú te sometes a la disciplina clerical o a la disciplina militar, lo primero que no es un servicio militar obligatorio, es un servicio militar voluntario, donde tú participaste a título de aspirante, tú te sometes a esa disciplina. Si tú tienes alguna queja, tú deberás tramitarlo a través de los organismos correspondientes. Es importante resaltar que las Fuerzas Armadas tienen una jurisdicción represiva y que no importa que tú seas un conscripto, tú pudiese perfectamente formularle cargo a un superior que cometió una falta contra ti. Y de hecho conozco casos superiores que han sido presos por la jurisdicción militar porque le han faltado a subalterno en el ejercicio de la función. Y recientemente en Estados Unidos vi un tema, pero aquí conozco un caso que participé muy de cerca, me reservo por un tema de ética, ¿verdad? Donde sancionamos, le pusimos una querella a un oficial de alto rango, me una querella a usted, o a usted por ante la jurisdicción militar, en el ejercicio de sus funciones, se excedió en unos castigos físicos y causó una situación. Y bueno, te procesamos, entonces tú te sometes a esa disciplina. Y por tanto, tú no puedes saltarte esa disciplina, porque tú no es diferente que si tú me encierras en una cárcel, yo no quiero estar aquí, pero tú estás aquí, entonces bueno, yo puedo denunciar y hacer muchísimas cosas, pero yo estoy aquí porque yo quiero. Si yo no quiero estar aquí, yo me voy. Por eso obsérvate que el tema del contrato de los 4 años ya no se aplica. Te metes terror con eso, pero yo me quiero ir, tú hay que dejarte ir. Como era antes. No, usted tiene 4 años, no se puede ir, está preso. No, bueno, está bien, pues váyase. Te dan una mala baja,
Te hago cualquier situación. Ya esa situación no se da. No es imposible, porque tú no puedes obligarme a trabajar una cosa que yo no quiera trabajar. Y ser un miembro de las Fuerzas Armadas es un trabajo. Y está protegido por los distintos tratados de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Cómo así? Si es un tema... Bueno, porque esos son derechos fundamentales. O sea que en este caso un soldado puede dimitir, igual que un empleado cualquiera. No, siguiendo el protocolo de la administración. O sea, si una persona se siente maltratada... Bueno, se puede renunciar. Espérate, pero en el caso de los empleados privados... hay un tema de la dimisión, aquí es la renuncia. Aquí es renuncia. Pero yo renuncio y punto. Y nadie puede decirme que no, renuncio y me voy. ¿Y es correcto el criterio y el concepto de renunciar en este caso cuando habíamos analizado previamente de que no tenía sentido el uso de la palabra renunciar cuando uno no puede renunciar al derecho al trabajo? Porque lo que pasa es que usted lo está, como buen economista... No, lo estoy generalizando. Exactamente. Porque es un principio. Y si es un principio, ¿por qué se aplica? ¿Por qué se aplica el derecho aquí administrativo y porque aquí no? Y no para el derecho... Bueno, porque la administración tiene sus propios principios. Y uno de los principios que tiene la administración es precisamente el que yo no tengo, salvo cuando estoy en una entidad descentralizada que produce recursos, derecho a una compensación, como pasa cuando soy un empleado privado. Mi tipo de compensación para el Estado es distinta, es diferente. De tal suerte entonces que yo no puedo, en el caso particular de lo que nos ocupa, plantear que yo voy a dimitir, yo voy a renunciar y no pasa nada, simplemente renuncio. Hay algunas Fuerzas Armadas que te ponen a firmar un contrato como una especie de crédito educativo, porque son educaciones, algunas, esta no es el caso de la República Dominicana, no le estoy dando idea a ellos tampoco. Y entonces lo que te pueden hacer es que el gasto educativo que se hizo en tu formación, te lo cobran como una deuda civil. Eso sí puede pasar. Al revés, que te persigan. Mira, tú me hiciste gastar un dinero, ahora tú renuncias, tú dijiste que iba a tener un tiempo conmigo, pero tú tienes una deuda civil conmigo, con esta entidad educativa. Eso no pasa en el caso... a los jueces le pasa eso. Pero no le pasa a los militares. No, a los militares no, pero en el caso de los jueces en República Dominicana y a los defensores públicos le pasa eso. Después tú te integras a la Academia de Jueces o de Defensores Públicos. Entonces, bueno, mire, usted tiene que estar aquí, mire, le vamos a dar un préstamo educativo, crédito educativo, porque usted estudia aquí en la Escuela Nacional de la Magistratura. Y después usted se va, antes de los 3 años del contrato que usted firmó. Tiene que cumplir. Entonces, no tiene que pagar los gastos que yo en su formación, que yo... Sí, hay un contrato. Hay un contrato. Entonces, eso es posible que pueda verse en la Fuerza Armada Dominicana, pero no lo tenemos. René, vamos a tener que hacer una breve pausa y retornamos en breve con este interesante análisis. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes, conceptualizando. René, en este tramo final, nos deben quedar entre 10 y 15 minutos más o menos, vamos a tratar de abarcar 3 preguntas que tenemos todavía aquí. Una es, si un soldado acata una orden para hacerlo mal hecho. Algo ilegal. Algo ilegal, exacto. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El que lo hace o el que lo manda? Eso es derecho penal ordinario. O sea, estamos hablando que el derecho penal ordinario en República Dominicana cuenta con lo que se llama el autor material. No existe el cómplice, el autor intelectual. Eso no existe en la legislación dominicana. Existe el cómplice por instrucción. En este caso, el que lo manda queda a título de cómplice por instrucción, le corresponde la pena inmediatamente inferior, y el que acató esa orden, que no tiene superioridad ética porque es ilegal, es el autor material de estos hechos. No importa el hecho que sea, si cae en lo penal. Si es una ley penal, si la conducta que realizó este subalterno, en términos de la jerarquía de la estructuración militar, es una conducta punible, él es el autor material de esa conducta. ¿Cuáles son los delitos que tipifican o que pueden tipificar esas conductas ilícitas en el campo o en materia en el campo militar? Es importante recordar que, como te decía hace un ratito, hay conductas que solamente son conductas punibles, que solamente le pueden ser atribuidas a militares. Estamos hablando de la violación del arresto. En materia de disciplina militar, existe una figura que es que tú faltas algo, entonces te dice, mire, usted está bajo arresto. Y entonces usted queda en el cuartel. Dando vueltas. Dando vueltas ahí. Pero entonces tú dices, bueno, cuando se vaya el mayor, tú vas a ver lo que yo voy a decir, te va.
Se llama violación de la resta. Pero eso nada más se ve en el mundo militar, ¿verdad? Sí, nada más, evidentemente. Esto se llama violación de la resta. Eso es una conducta punible que acarrea juicios penales. Ese tribunal está en el antiguo Polvorín. Ahí está. Y tienen casi, condenan a 30 años ahí. No relaje. Sí, condenan. Y hay condenas. Por un problema de disciplina, básicamente. No, porque también hay abandono de plaza. ¿Cómo así? Explícame eso. Oh, usted es el oficial del día. Y usted se fue con una muchachona por ahí, dejó eso ahí. Y pasó y mataron a una gente en una situación, eso abandono de plaza. Es una responsabilidad. Ah, entiende. Pero Sí. si un trabajo ordinario, eso ni siquiera da espacio al despido, eso- que es una exactamente, falta. una Necesito dos. Pues mire, los guardias, eso depende qué plaza sea la que tú tengas. Tú puedes costar 20 años por eso. Imagínate que a raíz del abandono de esa plaza se pierdan armas y pertrechos militares. El daño que eso puede tener. O que el enemigo, en un problema de un conflicto, ¿verdad? Caiga en manos del enemigo esa plaza. Todavía peor. O sea, por eso vale la pena, pues eso ya sería un atentado contra la seguridad interior del Estado, que también está contemplada en el Código Penal. Una pregunta, de la República Dominicana. Si por Y ejemplo... también la violación de insignias y protocolos militares. O sea, usted es cabo y se pone una de coronel, pero usted sigue siendo guardia, ¿verdad? Pero se puso una insignia de coronel. Eso es una conducta punible. Pero también hay civiles que se dice que... ellos No, dicen- pero que si es un civil que lo usa, eso es usurpación de funciones. Y también es punible. Claro, pero en la jurisdicción ordinaria. René, ¿qué vamos a hacer con nuestro país? La gente, todo el mundo sabe de todo lo que tú estás planteando. La gente está al tanto de todo lo que tú estás diciendo en República Dominicana. O sea, la gente conoce todas las leyes y por lo tanto, como las conoce, las cumple. ¿Tú consideras que realmente hay mucha información en la República Dominicana? Lamentablemente, la legislación en todos los sitios del mundo es un juicio enunciativo de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y ese juicio enunciativo, que tiene un amplio espectro deontológico y se supone que de superioridad ética, se enmarca en lo descriptivo filosófico, y mucha gente no la conoce, lamentablemente. Pero te queda otro tema, por ejemplo, la disciplina militar en los entrenamientos. Sí, y yo quería... Ha habido una situación, Sí, precisamente. hay una gente que se murieron. Sí, ahí. exactamente. No, o sea, no se ha muerto. Hay muertos. Hay muertos? Antes hubieron unos conscriptos muertos. Pero fíjate una cosa, precisamente con ese caso, se supone que hubo 29 personas que sufrieron desmayos y luego 7 de ese grupo estuvieron en cuidado intensivo. La responsabilidad, ¿hay alguna responsabilidad Del instructor. penal en este tipo? Claro. Claro. ¿Por qué tú dices eso? Mire, en materia de responsabilidad, los ¿Y qué abogados, tipo- y qué tipo de- de responsabilidad? Porque va a perder el daño que haya tenido esta persona. En materia de responsabilidad penal y civil, los abogados hacemos uso de una herramienta dialéctica que nos ha sido muy útil. Se llama la teoría de la previsibilidad. ¿Cómo así? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué René? se come eso? Bueno, mire, la teoría de la previsibilidad es un planteamiento hipotético mediante el cual se describe un hecho, y a partir de ese hecho se hace la pregunta: ¿era previsible que cometer esta conducta traería como consecuencia este resultado? Te pongo el ejemplo. Se supone que usted como entrenamiento conoce, como entrenador, conoce cuáles son los límites que se puede someter a un cuerpo humano. Un cuerpo humano masculino no puede ser, soporta una situación física de ejercicio, estoy hablando. Sí. Diferente, porque no soportaría un parto, de ejercicio, diferente al que soporta un cuerpo femenino. Entonces, se supone que si usted entrena a una mujer como a un hombre, va a haber falla renal, falla cardíaca, seguro, y puede desencadenar en la muerte. Entonces, si usted no prevé, desde el punto de vista de la teoría de la previsibilidad, que ese hostigamiento, porque recuerde que esta persona está en un constreñimiento moral, su visión, su vida, sueña con ser un clérigo, con ser un militar, Con pasar ese proceso. pasar el proceso, y él no se defiende, porque recuerda que yo le he enseñado que él tiene que obedecer.
Entonces, si esta persona muere o resulta con una lesión, como resultaron esas muchachas, esas lesiones son responsabilidad directa del entrenador. Y entonces esa gente no se pueden quejar ni pueden denunciar. No, ellos le van a poner a querella al entrenador por ante la justicia del ejército. Solamente. Pero ¿y ¿te parece poco? No, pero Son fíjate. tribunales normales, No, ordinarios. pero escúchame. Ayer tuvimos aquí una comparecencia importante de un general retirado, donde explicaba que esto es muy normal. O sea, que no pueden bajar el estándar de entrenamiento, porque se supone, porque se supone que los entrenamientos deben llevar al soldado a una situación todavía más difícil que la que tuviesen en un tema bélico real. En el sentido de que cuando fuesen a una situación como esa, hipotética, de guerra, pues para ellos sería como un juego. Por eso es que los abogados, ustedes dicen que los abogados... No, yo estoy planteando, yo estoy confrontando dos conceptos, porque lo jurídico, al fin y al cabo... Es lo que se impone. Es lo que se impone. Pero ahora, la práctica es esa. Pero obsérvate qué es lo que te voy a decir. Te comenzaba a decir, por eso es que ustedes no, pues yo no soy ni guardia ni abogado. Sí, bueno, hacen que los abogados le hagan sus reales líos. Hay 3 fuentes de obligaciones. Las voluntarias, lo que son los contratos, la extracontractual, que es la ley, y la ciencia, que es de donde viene la teoría de la previsibilidad. Desde el punto de vista de la ciencia médica, cuando usted somete a un estadio de fatiga a una jovencita durante 6 horas, la ciencia médica dice que pasa colapso. Eso es previsible. Usted la somete a ese estadio de fatiga, va a haber un colapso. Colapso de órganos sensibles, riñones, corazón, desprendimiento de córnea. ¿Usted ha estudiado eso? Sí, pero escúchame, René. Usted era previsible que si usted la sometía a ese estadio... Y con aquel tema de la automatización y todo ese proceso... Que el entrenador, perdóname, que el entrenador... Que hay que respetar las órdenes porque te meten 10 días de cárcel. Es que el entrenador está por arriba de eso. Y si bien es cierto, él puede jugar con los límites, hay en un momento en donde ya él no puede seguir. Porque si la persona colapsa, es su culpa. Colapsaron 29. Es culpa de él. Y lo grave del caso es que nadie lo va a procesar. ¿Por qué? Porque no quieren, porque están ahí en los tribunales. Cometió un delito. Son 29 personas y 7 que tuvieron en cuidado intensivo. Y uno no sabe si esos riñones van a funcionar. Lesiones permanentes, porque fue un estado de deshidratación cruel, inhumano, que lo sometió y por eso los riñones colapsaron. Y eso la ciencia médica te dice eso. Pero según se planteaba en el día de ayer, eso pasa con frecuencia, no necesariamente el hecho específico, pero lo que se comentó fue que lo único que no pasaba en la historia era que alguien con un celular lo grabara y lo subiera a las redes sociales. Pero que eso son cosas que suceden aparentemente con frecuencia. Recuérdate, República Dominicana, a partir del Código Procesal Penal 2004, es donde la ciudadanía se comienza a empoderar y comienza a reclamar cosas que no se reclamaban. O sea, nosotros apenas tenemos de institucionalidad y reclamo. Y el Ministerio Público que sabe eso no puede tomar cartas. Pero el Ministerio Público del Tribunal de las Fuerzas Armadas, no el Ministerio Público ordinario, que es un dependiente de la Procuraduría General de la República. Pero ¿a quién obedece ese ministerio? Pero tú le puedes poner una querella ordinaria. No, un abogado le pone una querella. Sí, pero escúchame. Se supone que cuando hay situaciones de conocimiento por parte del Ministerio Público, ellos obran o deben obrar en representación de la sociedad. Lo que pasa es que ¿quién obraría en representación de esa gente que quizás no se atreven? La estructura de porque los son infelices militares, quizás. La estructura de los tribunales militares. El Procurador General de las Fuerzas Armadas es un militar activo. ¿Pero qué es más, militar o abogado en este caso? Tiene un decreto del Poder Ejecutivo. Va a depender, decía Fouché, un puesto es el hombre que lo ocupe. Va a depender de él. Él tiene un decreto del Poder Ejecutivo, igual que tiene el ministro de las Fuerzas Armadas. Ahora, ese coronel, que generalmente es un coronel, un amigo mío ahora el procurador, ojalá que no me esté oyendo, que crea que no, pero no importa. ¿no? Pero yo entiendo que es responsabilidad de él con todo y ser mi amigo. Después yo le digo que me disculpe, pero es responsabilidad de él, porque él sabe que se cometió una conducta punible por parte de un entrenador que se saltó todos los protocolos médicos que él lo debe conocer, porque ese es su trabajo, entrenar personas. ¿Usted sabe a cuáles son los límites que usted puede someter a una persona como entrenador? Si usted excede esos límites, se produce una siniestralidad, como es el caso que nos ocupa, o la muerte en otro caso. ¿Tú estás seguro que hubo una muerte? Sí, 2. ¿Por ahora en este caso? No, los otros días.
los otros días. Sí. O sea que es recurrente. Sí, el mismo entrenador. Sí, eso O sea que es un entrenador recurrente. no, Y pero no es entrenador. otro O entrenador. de otra institución. Mujeres también. No, varones. O sea que el problema no necesariamente es que el yo te voy género. a someter Es la fatiga. a un estadio de fatiga que puede producir un colapso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí hay cómplices también de esto. Mira, yo recuerdo el caso de un familiar hace más de 20 años, porque parece que es una cultura que no es de ahora. Más de 20 años, 30 años quizás, que porque le dio la gana a un superior, 150 vueltas a una piscina. Sí, eso esa es la piscina. Y mi papá, que era médico, tuvo que ir a ver lo interno al muchacho. O sea, parece que hay una cultura que viene de viejo, Sí, de que es yo hago normal. lo que a mí me da la gana. Fíjate que lo que es Que a mí no me importa porque yo soy el jefe. Nosotros tenemos una universidad militar en República Dominicana. Eso es una cultura de tema de universidades. La universidad de referencia militar del mundo es West Point. ¿Has escuchado mencionar esa Sí, universidad? sí, La de sí. Estados Unidos. Donde se te van a enseñar ciencias militares. Lamentablemente en República Dominicana no se enseña ciencias militares. ¿Y qué es lo que se enseña? Arbitrariedad militar. ¿Tú estás seguro de lo que Sí, tú estás diciendo? pero yo estoy en televisión nacional, Julián. No, por eso no. O sea, yo te pregunto. Julián, estaba en televisión nacional. Recuerda que yo no voy a poner a pelear. Es porque me gusta preguntarte de nuevo. Bueno, porque yo no voy a estar peleando con mis amigos los guardias, sino una cosa, la verdad, arbitrariedad militar. Lo que Entonces tú consideras que el procurador de la Fuerza General de la Fuerza falló Armada. ahí. No, yo espero en Dios que lo procese a todo. Un ejemplo, lo que pasa es que tiene que... y desde el punto de vista civil y con los familiares de ellos estas pueden buscar personas, un abogado y querellarse. Porque tienen derecho ¿no hay acceso a la daños y justicia. perjuicios ahí? Acceso a la justicia, sí. Sería un precedente. No ha habido precedente, pero ellos pueden hacer eso porque tienen derecho a acceso a la justicia. Y es un tribunal que no es de los guardias, es un tribunal de la República que juzga temas específicos. O sea, uno no sabe el daño material que esto Y moral que esto Ajá. ha causado a esas víctimas, personas y su a familia. esas víctimas, son víctimas de un sistema arbitrario que en vez de llevar al aspirante al desarrollo progresivo mental primero, ¿verdad? Físico, solamente se ensaña en la arbitrariedad. Por eso es que tú encuentras luego a este soldado cuando sale a la calle tan arbitrario. Que agarra a un civil y le arranca la cabeza. No me enseñaron. Por eso yo Y de hecho viven hablando como una diferenciación de que civiles y por eso yo no son analizaba dominicanos todos. el tema del adoctrinamiento, porque eso de dar respuestas automáticas sin poder reflexionar, sin poder pensar antes de actuar, personas que han sido maltratadas en un proceso hipotético de desarrollo, cuando se ven sueltos con un arma, y con Mal el pago. Y con el salario cebolla Con resentimiento social, importante resentimiento social. y un resentimiento. Claro, yo tengo resentimiento porque Zaffaroni otra vez voy a usarte. O sea, Zaffaroni dice que uno de los problemas que pasa con los agentes ejecutivos es que no pertenecen a la clase social ni económica que ellos cuidan y que tampoco pertenecen a la clase social y económica de que ellos son. Porque tienen que reprimir a su clase para cuidar a la que ellos no son. O sea, ¿tú consideras que una cantidad de Es un desclasado militar. o sea, una cantidad quizás de reprimidos y antisociales o personas que querían vengarse de la sociedad pudieron haber salido en abril del 84 en la masacre que hubo aquí con la Poblada? Porque se dijo que fue la guardia que salió a la calle. Mira, lo que se ha visto en la psicología social más de una vez, se ha estudiado el tema, de que cuando se dan este tipo de situaciones, hay una serie de individuos uniformados y activos que además de estar activos, activan esos bajos instintos, esas bajas pasiones y asesinan personas, hacen lo que ellos hace mucho querían hacer. Porque lo entrenaron para eso. No, pero también lo tenían. Pero no ¿verdad? podían practicarlo. No, exacto, ya se aprovechan. El tiro al blanco, Sí. los civiles. Sí. Entonces, esa es la situación que pasa. La Fuerza Armada en República Dominicana es un tema que nadie ha querido tratar y que lo tratan muy por encimita y entonces los pobres guardias no tienen quien le escriba. Dos situaciones deben pasar. Una primera situación debe tener salario digno y una segunda situación debe ahondar en el proceso de profesionalización. Pero lo peor de todo esto, René, es que a la larga, cuando caemos en el famoso tema que tampoco a la gente le gusta tocar del sicariato, siempre encuentran gente que fueron militares. Pero yo te voy a decir qué es lo ¿Pero que por pasa. qué? Pero te voy a explicar desde el punto de vista de la psicología social. Tú me arrancaste el miedo. Y luego entonces tú me das
13,000 pesos mensual. Y un arma. Y un arma. ¿Qué evita que Julián cometa conducta punible? No es la letra de la ley. Es mantener sus índices de calidad de vida. Si yo no tengo índice de calidad de vida, ¿con qué tú me vas a meter miedo? Con meterme preso. Pues yo estoy preso como quiera, haz lo que te dé tu maldita gana. Yo hago lo que usted quiera. Entonces yo no tengo miedo al juicio de reproche. Tú tienes que ofrecerle a estos militares altos índices de calidad de vida, buenos entrenamientos académicos, básicamente entrenamientos académicos. Una persona, y aunque continúe con la disciplina militar, pero tiene que elevar los estándares académicos. Se ha logrado. Es un tema de conciencia social militar. Una conciencia social militar que este joven dice, pero espérate, yo gano 60,000, 50,000 pesos y no voy a meterme en una situación que pierda mi trabajo, mi familia, mi estabilidad laboral porque me deben atracar. No, yo espero al 25 y ahí cobro. René, debo decirte que el tiempo es un tirano. Gracias, como siempre, por compartir tu sabiduría jurídica, tus análisis jurídicos con el público de Conceptualizando, que ya todos los miércoles te está esperando. Hubo gente que escribió la semana pasada y que cuando yo les respondí que tú estabas enfermo, pues prendieron hasta velas. Nosotros necesitamos que se sane. Sí. René, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir conceptualizando.